La Equilibrista. Ideas, opinión, historias, la vida misma, pero sin red. La Equilibrista, con Gabriela Castillo. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast al que llamé Decimos mucho, entendemos poco, la paradoja de comunicarnos hoy. Actualmente vivimos en un mundo cruzado de palabras, de comentarios, de discursos, de versiones, de interpretaciones y por supuesto eso nos afecta y nos condiciona nuestra forma de comunicarnos, de hablar, muy distinta a otras épocas. Tiene mucho que ver la influencia de las redes sociales, la inmediatez de la información y también por supuesto de intercambiar nuestras ideas entre nosotros, los adultos, y también con los más pequeños que nos enseñan sus códigos. Vamos a profundizar, a desarrollar este hecho de la comunicación. ¿Cómo nos comunicamos hoy? ¿Cómo nos posicionamos frente al otro, que es nuestro interlocutor? ¿Qué queremos decir y cómo lo decimos? Nuestra actitud discursiva, pero también la posición de nuestro cuerpo, cómo nos movemos, cómo nos manifestamos, cómo gesticulamos y cómo también leemos las señales del otro que nos llega a través de su discurso oral y también no verbal. Por supuesto, nuestra participación en un diálogo dependerá de la confianza que tengamos con la otra persona. A veces nos cruzamos con un vecino, con una vecina y sabemos de qué temas hablar, de qué no, mejor no tocar ciertas conversaciones, siempre dependiendo del contexto, de la afinidad que tengamos con el interlocutor. Veremos si somos tan capaces de dominar nuestro ímpetu, nuestra necesidad de intervenir, de dar nuestra opinión, de saber escuchar. Así que vamos a estudiar los elementos que componen una comunicación efectiva. Se define la comunicación efectiva como aquella en la que conseguimos transmitir el mensaje de una manera entendible, muy clara, para el receptor sin provocar dudas. A ver quién es capaz. Muchas veces se producen confusiones, interpretaciones que ya nos trascienden, que el otro dependerá lo que tiene en su cabeza para decodificar lo que le he dicho. Cuántos malos entendidos, cuántos desastres se han producido en la humanidad a través de las comunicaciones, de las intervenciones no entendidas, ¿verdad? Así que intentaremos hoy en este mundo cruzado de metadiscursos, cuando circulan a través de los medios oficiales, televisión, radio, prensa, pero también la información que surge a través de las redes sociales, que no están contrastadas, que damos por ciertas y llevamos a nuestro terreno, haciendo que todo pueda concluir de una manera no muy positiva en una conversación. Pero los temas son infinitos. Podemos hablar de política, podemos hablar de fútbol, podemos hablar de ciencia, de medicina, de avances, en fin. La realidad es muy amplia. Hoy todo el mundo habla, todo el mundo sabe de todo, y vamos por supuesto, a tratar de dilucidar, de sacar conclusiones respecto a cuál es la mejor manera de entendernos cuando justamente es lo que más necesita esta humanidad en estos momentos. Quienes estudiamos teoría de la comunicación sabemos que participan diferentes elementos en una comunicación efectiva. Tenemos un emisor, que es la persona que produce y envía un mensaje, un receptor, que es la persona que recibe y lo interpreta, y por supuesto un código. Este es el conjunto de reglas y signos que el emisor se vale para producir su mensaje. Y que por supuesto debe compartir inevitablemente con el receptor para poder interpretarlo, para ser entendido. El canal es el medio físico a través del cual se transmite el mensaje. Y el mensaje es lo que se comunica. Tan sencillo como eso. Un emisor, un receptor, un código en común, un canal y un mensaje.
Estos elementos no funcionan de una manera lineal, directa, clara, porque obviamente se cruzan y se suman otros elementos que tienen que ver con la no verbalidad, esta gestualidad que acompaña nuestro ímpetu, nuestra forma de hablar, de acentuar nuestra opinión, de agregarle gestos. Nuestro rostro dice tantas cosas. Por supuesto no tenemos un espejo para vernos cuando estamos hablando, pero tomaríamos más recaudos a la hora de cómo nos expresamos frente a determinadas opiniones que tenemos, y a veces opiniones muy cerradas y que el otro también las mantiene. Entonces, bueno, todo lo que acompaña a la no verbalidad es fundamental para que el mensaje sea entendido. La semiótica es una ciencia que estudia los signos, su función y el significado que se les atribuye en la comunicación. Y de esto saben muy bien los publicistas, los que manejan estrategias de marketing, los que estudian la aplicación de estos elementos en la política, que por supuesto vemos que es un gran teatro donde la idea se expresa a través de muchos elementos a fin de convencer y persuadir al interlocutor. Todo ello, claro, empleando un tono de voz adecuado. Eso nos recomiendan los estudiosos, ser empático y escuchar de una manera activa, respetar los turnos. Esto suena muy idílico, muy teórico, y sabemos perfectamente que en la realidad, por supuesto, toma otras dimensiones. Vamos a escuchar a Michael Sandel. Él es profesor de filosofía política en la Universidad de Harvard y premio Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales en 2018. Compartirá con nosotros su experiencia con alumnos de distintas nacionalidades y nos explicará por qué es tan importante seguir haciendo filosofía en la época actual. Sócrates fue el primer filósofo de la tradición occidental y no daba conferencias desde un pedestal. Ni siquiera escribió libros. Vagaba por las calles de Atenas, hablaba con los ciudadanos y les hacía preguntas, y según la respuesta que le dieran, les hacía otra pregunta relacionada. Y enseguida, la gente con la que dialogaba estaba haciendo filosofía, pero era una filosofía que surgía de la vida de la ciudad, de las opiniones y convicciones que tenían esos ciudadanos. Bueno, yo intento que haya cosas similares en el mundo, en cuanto a la forma de enseñar. Es un nuevo tipo de educación cívica que conecta la filosofía con la vida de todos y que puede despertar la imaginación de los estudiantes y de los jóvenes. El cambio climático, por ejemplo, la inmigración y el significado de las fronteras entre los estados-nación. Preguntas sobre la libertad de expresión frente a la incitación al odio, preguntas sobre la justicia distributiva, cómo abordar las desigualdades de ingresos, de poder y de riqueza. Esas son preguntas a las que los jóvenes de todo el mundo tienen que estar expuestos y sobre las que tienen que reflexionar. Los jóvenes necesitan aprender la habilidad de debatir y argumentar, incluso con argumentos de los que tendemos a rehuir, porque pueden implicar cuestiones éticas sobre valores que pueden ser controvertidas. Y este es uno de los desafíos para los profesores de educación cívica, tanto en las escuelas como en los institutos y universidades. Muy a menudo los profesores evitan debatir mucho en el aula, porque, y esto es comprensible, se preocupan de que los estudiantes puedan chocar y no respetarse unos a otros, o que se limiten a gritar sus opiniones y convicciones. Así que creo que tenemos que empezar en las escuelas. Creo que también tenemos que intentar cambiar la forma en que los medios nos enseñan en qué consiste el discurso público. A menudo nos muestran ejemplos muy malos, que nos dan una lección equivocada. Nos muestran enfrentamientos a gritos entre políticos en lugar de un debate razonado sobre cuestiones realmente importantes. Nosotros reunimos a un grupo de estudiantes de Japón, China y Corea del Sur para debatir el peso moral del pasado sobre el presente y para preguntarles de qué modo la historia, especialmente la historia de la Segunda Guerra Mundial, sigue influyendo y complicando las relaciones actuales entre estos tres países en particular.
para preguntarles qué piensan sobre la historia, qué les enseñó en su país y en los países de los que procedían los demás estudiantes. Pero lo que más me llamó la atención fue la honestidad y la pasión con la que hablaban estos jóvenes. Reflejaban las sociedades de las que procedían, pero también reflexionaban críticamente sobre las historias que les habían enseñado. Recuerdo un momento en particular en el que estábamos discutiendo la cuestión de pedir disculpas públicamente, la exigencia de que Japón pidiera disculpas por sus actos durante las décadas de 1930 y 1940 en China y Corea. Este es el punto de tensión continua entre estos países. Y una de las jóvenes de China, esto lo grabamos en Tokio, ella dijo: en realidad, hasta anoche, yo no sabía que Japón en el pasado se había disculpado. Y yo le dije: ¿y cómo te has enterado? Y ella dijo: cuando llegué aquí anoche, me conecté a internet y busqué en Google, y me enteré de cosas que no sabía. Lo que más me llamó la atención y lo que más me conmovió de esta conversación es que los estudiantes hablaban entre sí sobre sus diferencias, acerca de las diferentes historias que les habían enseñado, y reflexionaban críticamente sobre lo que les había pasado, y se replanteaban conforme hablábamos. Yo creo que la manera de practicar y de enseñar filosofía es mostrar que la filosofía no es simplemente la historia de las ideas, un compendio de reflexiones de famosos del pasado. La filosofía es un conjunto vivo de debates y argumentos que atañen a nuestra vida. Y por eso yo no creo en enseñar con clases magistrales, sino animando a los alumnos a participar en discusiones sobre cosas que les importan y demostrarles cómo sus convicciones conectan con grandes temas filosóficos. Este es el inicio del aprendizaje. Qué interesante llevar a la práctica la filosofía, hacerla un acontecimiento cotidiano, algo que nos permite posicionarnos frente a los demás, tomar un punto de referencia que sería el entendimiento, el comprendernos. A mí me sucede en los ámbitos en los que me relaciono con personas de la tercera edad, por mi trabajo como música en la salud, también con niños, con padres, en mi trabajo, en mi profesión como docente, y claramente uno tiene que adaptarse al medio, a las circunstancias, a la mentalidad de cada edad, más ahora que los chicos dependen de las pantallas, que la miran todo el tiempo, los adultos también, vamos a decir la verdad, pero los niños, a veces se encierran en sus habitaciones y no sabemos qué están haciendo, a qué están jugando, qué libros están leyendo, con quién están conversando en línea. Bueno, todo esto que tenemos que parecer no invasivos y calibrar un poco nuestra interlocución con ellos, ¿verdad? Por supuesto, el habla nos identifica como especie, como decía el profesor Sander, ejercer la pregunta, el cuestionamiento, el argumento, nuestras formas de dialogar, ser más claros, más concisos, saber con quién puedo dialogar de tal cosa y con quién no. Bueno, participar de un debate que me ha pasado recientemente donde, todos opinábamos de política y lo que sí prevalecía en ese grupo fantástico de gente amiga es el respeto, por supuesto, ¿no? Llegamos sí a levantar la voz, pero ahí bajamos los decibeles intentando escucharnos, ¿no? Y sí que yo observaba la predisposición de los cuerpos, la forma de mirar para poder responderle. Incluso uno puede llegar a ser mal interpretado o no expresarse bien. Un poco esa es la idea y reflejar esta realidad que, hoy en día tiene también un plus de complejidad a través de las redes sociales, que como dije antes, la información no está contrastada, las fuentes son dudosas y damos por ciertas algunos datos que por supuesto después caen por sí mismos. Albert Mehrabian es un profesor de psicología en la Universidad de California en Los Ángeles y conocido por sus publicaciones sobre la importancia de los mensajes verbales y no verbales. Su contribución más famosa es la regla del 7, 38 y 55%, también llamada la regla de Mehrabian,
que destaca el impacto de las palabras, el tono de voz y el lenguaje corporal. Según Mehrabian, cuando una persona comunica sentimientos, los 3 elementos del mensaje, palabra, tono de voz y expresión facial, influyen de manera diferente en el grado de simpatía, de empatía con los demás. Las palabras representan el 7%, el tono de voz el 38% y la expresión facial el 55%. Señala que para que una comunicación sea eficaz, deben coexistir y combinarse estas 3 partes del mensaje y deben estar alineadas y ser congruentes. Si existiera alguna incongruencia, es decir, si las señales verbales y no verbales se contradicen, el receptor puede sentirse interpelado, irritado con los mensajes contradictorios. Un ejemplo sería decir, no tengo ningún problema contigo, y decirlo de forma enojada o impetuosa. Entonces da a entender ese tono de voz que está queriendo decir todo lo contrario, que sí lo tiene el problema con él. Bueno, esta regla del 7, 38 y 55 ha dado a muchas malinterpretaciones, lo han criticado. Bueno, en fin, se ha sucedido ahí un debate importante en torno a la comunicación y a la efectividad de la comunicación verbal y no verbal, pero bueno, dejamos constancia de esta investigación y bueno, de aquí en más analizaremos hasta qué punto manejamos la congruencia de nuestro mensaje. Voy a compartirles una nota publicada en el diario Clarín de Argentina con un tema también que lleva a grandes debates. ¿Por qué no nos entendemos? Las razones más comunes por las que hay malinterpretaciones en la pareja. Los malentendidos, muchas veces provocados por ausencia de una buena comunicación, son el origen de la mayoría de las discusiones en las parejas. Incluso entre las que llevan muchos años juntos, las peleas verbales se disparan por episodios de poca importancia. Algunos ejemplos que aportan psicólogos de Estados Unidos: las mujeres solo necesitan desahogarse y los hombres las malinterpretan porque piensan que lo que quieren es una solución a un problema. También puede ocurrir que ellas no sepan interpretar que un hombre prefiera el silencio a comentar sus inquietudes. Todo ello lleva a pensar a muchas mujeres y hombres que las diferencias entre los sexos en materia de personalidad son insalvables. Pero es la falta de comprensión de cómo piensan y hablan unos y otros lo que lleva a esta conclusión. Para evitar discusiones inútiles, sin sentido, y mejorar la convivencia, aquí dejamos algunos consejos de especialistas. 3 psicólogos brindaron a la revista online Your Tango las razones por las cuales una pareja no puede entenderse. 1. Los hombres son más propensos a preguntar y las mujeres a insinuar. Los varones, afirman los expertos, están acostumbrados a hacer peticiones directas, mientras que las mujeres están acostumbradas a poner las necesidades de los demás por delante. Por eso, en una relación, las mujeres suelen esperar que los hombres les lean la mente y sepan lo que quieren sin decírselo. Si ellas pueden pedir con calma lo que quieren en lugar de jugar a ser adivinas, obtendrán más de lo que desean. 2. Las mujeres están más interesadas en los detalles. Es muy probable que en algún momento ella te pregunte: ¿te acuerdas de ese vestido que usaba en nuestra segunda cita? Una respuesta dubitativa o negativa provocará el enojo y sentimiento de falta de cariño. Los expertos aseguran que las mujeres tienen una memoria asombrosa para los detalles y que son más sentimentales que los hombres. Por eso, deberían considerar que ellos no recuerdan los detalles tan bien debido a cómo procesan la información. 3. Tienen diferentes concepciones a la hora de escuchar y resolver problemas. Si una mujer tiene un problema, el hombre suele ofrecer soluciones. A menudo simplemente busca comprensión y validación. Una mujer, en tanto, tiende a darle a los hombres lo que ella quiere: un hombro en el que llorar, que suele ser lo último que él desea. Como regla general, los hombres deben ofrecer compasión y luego ayuda. 4. Los hombres tienden a compartimentar.
y las mujeres a ver el panorama general. Está claro que las mujeres y los hombres no piensan de la misma manera. Ellos dividen sus vidas en compartimentos estancos, separando mental y emocionalmente el trabajo, las relaciones y todo lo demás. Las mujeres, en cambio, piensan en el panorama general y conectan todos los aspectos de sus vidas. Entonces, las mujeres, cuando él cambia sin problema de tema, de la conversación seria al partido de fútbol, deben recordar que no es que no le importe la conversación. Los hombres deben tener en cuenta que el hecho de que ella rumie y recuerde el pasado no significa que esté tratando de hacerte enojar. 5. Las mujeres dicen demasiado, los hombres poco y nada. Si una mujer se siente estresada y necesita desahogarse, suele mostrarse agresiva con su pareja, a la que culpa de casi todo. Entonces conviene recordar que funciona como una válvula en una olla de presión. En cambio, si él se siente estresado, deja de hablar casi por completo. Solo quiere relajarse frente al televisor o pasar un rato a solas para olvidar sus problemas. Claro, la mujer le hará preguntas inquisitivas, pero ella debe comprender que no es el momento de ponerse a la defensiva, sino de ayudar a liberar el enojo poco a poco y responder con empatía. Bueno, aquí está planteado el debate. Estas aseveraciones o conclusiones no tienen un rigor científico, reflejan más o menos lo que conversamos en una charla de café, en la peluquería, entre amigas, de cómo nos sentimos las mujeres, si escuchadas, no escuchadas, poco reconocidas, si se ponen en la piel y en los zapatos nuestros, en fin. El debate está planteado, hay diferencias o no hay diferencias de cómo razonamos y pensamos hombres y mujeres. Bueno, por el momento hay investigaciones no concluyentes sobre diferencias biológicas y sociales que contribuyen a que seamos distintos, y algunas investigaciones neurocientíficas sugieren que las diferencias cerebrales entre sexos, como la amígdala y la conexión entre hemisferios, puede influir en cómo procesamos la información y expresamos las emociones. Ahí lo vamos a dejar y prometo en futuros podcasts volver a retomar este tema con fundamento científico y también con un poquito de humor. Ahora voy a compartirles una historia divertida sobre dos personajes que bien podrían ser nuestros propios vecinos, Don Ramón y Don Eusebio. Ellos son jubilados con décadas de anécdotas encima, cada uno convencido de que ha vivido más, trabajado más y aprendido más que el otro. Cada encuentro se convierte en un duelo verbal donde lo que realmente importa no es el tema, sino ver quién logra tener la última palabra. Con ustedes, el ring de los vecinos. En el portal de la finca, Don Ramón y Don Eusebio se cruzaban cada mañana. No era un simple buenos días, era un duelo verbal cotidiano. Ramón, ajustándose la boina, abrió la conversación. «¿Ha refrescado, eh?» Eusebio negó con la cabeza y una sonrisa pícara. «Bah, esto no es frío, frío es del 63, que se me congeló el bigote entrando a trabajar a las 6 de la mañana». «¿Trabajar a las 6?» replicó Ramón levantando las cejas. «Anda ya, yo ya llevaba 2 horas en el taller cuando tú todavía dormías». «No te creo», respondió Eusebio, inflando el pecho. «Yo trabajé en fábrica, en campo, en camiones, hasta de botones en un hotel. Aprendí la vida en la calle, no con papeles». Sí, dijo Ramón con media sonrisa, pero de la vida se aprende más en el taller. Yo arreglaba radios, 30 tornillos distintos, eso es arte». «¿Arte?», dijo Eusebio. «Arte es ordeñar una vaca a las 5 de la mañana sin que te dé una patada. Y te aseguro que eso también enseña paciencia, que no se aprende en ningún taller». Ramón resopló, y cambió de tema con aire de veterano. «De todos modos, lo que peor lleva a uno es la humedad». «¿La humedad?», exclamó Eusebio. «Habráse visto. En la casa de mi cuñado se le caían las baldosas solas. Yo le hice un revestimiento impermeable y fui la envidia de los albañiles del pueblo. Cada vez que pasaba alguien decía:
Ese hombre sí sabe lo que hace. Eso no es humedad, replicó Ramón con tono serio. Humedad era en las trincheras, en Galicia. Llovía cuando no llovía, y créeme, ahí aprendí a distinguir una gota de lluvia de un diluvio, en segundos. Eusebio chasqueó la lengua. Además, la humedad no se arregla con chapuzas, se arregla sabiendo de materiales y de estructuras. Y créeme, he visto construcciones que se caen porque el maestro pensó que la intuición era suficiente. ¡Ja! No me hagas hablar de ferreterías, dijo Ramón. Un vecino ferretero se arruinó por fiar tornillos. Tornillos fiados, repitió indignado. Y eso fue solo la mitad de su ruina. Ramón suspiró y decidió tirar de su tema favorito, el clima. Bueno, pero lo que viene ahora es peor. Dicen que va a llover toda la semana. ¿Y quién lo dice?, preguntó Eusebio, entrecerrando los ojos. La tele, contestó Ramón. ¿La tele?, rió Eusebio. Por favor, yo me levanto, miro al cielo y sé si va a llover. Lo aprendí en el campo. Si el gallo canta raro, llueve. Si las hormigas corren de un lado para el otro, llueve también. Esos son supersticiones, replicó Ramón con media sonrisa. Nada de eso, dijo Eusebio. Una vez aposté con el capataz que llovía antes del mediodía y gané. ¡Ja! Me dio una garrafa de vino. Ramón asintió con gesto pensativo. Pues yo trabajé con un meteorólogo de verdad, en la radio local. Me dijo que las nubes hablan, pero hay que saber escucharlas. ¿Las nubes hablan?, rió Eusebio. ¡Qué fanfarrón! Aunque se quedó mirando el cielo. A veces me gusta pensar que sí, que algo dicen. Eusebio cambió de tema de golpe. ¿Tú sabes encender el fuego con solo 2 piedras? Eso lo hace cualquiera, respondió Ramón escéptico. ¿Ah, sí? Pues a ver, hazlo tú. No, ahora no, hombre, que estamos en el portal. Ya, claro, gruñó Eusebio, siempre con excusas. Ramón contraatacó. ¿Y tú sabes arreglar una radio con un clip? ¿Para qué?, replicó Eusebio. Yo escuchaba los partidos en directo, en el estadio, cuando jugaba el Valencia de verdad. Y créeme, ahí se aprendía de paciencia y de pasión, no de cables. Silencio. La batalla estaba reñida. En ese momento bajó la vecina del segundo piso. ¿Y ustedes dos de qué hablan tanto todas las mañanas? De la vida, dijo Ramón. De la experiencia, añadió Eusebio. Ella sonrió, arqueó las cejas y siguió su camino. ¿Sabes qué, Ramón?, dijo Eusebio. La vida nos ha dado para mucho. Eso sí, respondió Ramón. Y todavía nos queda conversación para rato. Hasta que nos falte el aire, dijo Eusebio. O el oído, añadió Ramón. O las ganas, remató Eusebio. Las ganas nunca, cerró Ramón con una sonrisa. Y ahí quedaron, hablando del clima, del taller de las vacas, de la mili, del gallo que predice la lluvia, saltando de tema en tema como verdaderos veteranos del verbo. 2 vecinos que, aunque nunca se entendieran del todo, sabían que seguir hablando también era una forma de seguir vivos. Bueno, hemos llegado al final del 9º podcast. Hoy hemos tratado el tema de la comunicación interpersonal, cómo hablamos, qué obstáculos nos impiden entendernos y cómo podemos mejorar nuestra capacidad de escucha y reflexión. Les agradezco infinitamente acompañarme a través de las redes sociales y enviarme cualquier sugerencia de temas a info@gabrielacastillo.es. Nos despedimos entonces del podcast Decimos mucho, entendemos poco, la paradoja de comunicarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio aquí en La Equilibrista.